Muy buenas tardes. Estamos muy contentas aquí desde la Coordinación para la Igualdad de Género con un miércoles para la igualdad más. Y me da mucho gusto estar aquí con la querida Estela Rosselló. Vamos a hablar sobre del tema de maternidades mexicanas, una identidad plural, pero vamos a hablar muchas más cosas. De hecho, estábamos platicando antes de iniciar el programa. Y bueno, voy a leer brevemente o mencionar que Estela Rosselló es profesora e investigadora del C3 y del Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, Estela, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar aquí hoy. No, al contrario, Pau, para mí es un gusto y yo creo que la vamos a pasar muy bien conversando esta noche, tardecita noche. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. También agradecer aquí a toda la equipa de comunicación que siempre son muy rifadas para que este programa salga bien y recordarles que vamos a tener una pregunta en el público para que nos manden sus comentarios. ¿Cómo te han dicho que deben de ser las mujeres para ser consideradas buenas madres? Entonces mándenos sus comentarios para que aquí los podamos leer y también ampliemos la conversación que vamos a estar teniendo. Quiero aprovechar que Estela es historiadora para que también nos dé un contexto sociohistórico de por qué vamos a hablar de las maternidades mexicanas. No podemos hablar de todas las maternidades, ni tampoco la maternidad es un asunto unívoco y que nos atraviese de una sola forma a las mujeres, pero sí hay un aspecto cultural que define cómo somos mamás. En el caso de México hay muchas peculiaridades o particularidades de las que nos gustaría hablar. Entonces, ¿por qué hablaríamos de la maternidad desde una perspectiva sociocultural y en este caso de México? Sí, bueno, Pau, pues estábamos platicando hace un ratito cómo la maternidad, pues es como toda identidad, es una construcción histórica, social y cultural. Y en el caso de México, pues eso es muy evidente, ¿no? Y en realidad, en últimos tiempos, sí he estado reflexionando mucho y lo hemos platicado, lo hemos conversado y hemos ahí como tratado de construir algunas reflexiones juntas de cómo en gran parte nuestros estereotipos de maternidad mexicana pues abrevan mucho de la cultura judeocristiana, que más allá de que creamos o no creamos en una religión, es una cultura que nos define como sociedad, que nos ha constituido, ¿no? Como desde nuestra identidad mexicana de muchas maneras, y en ese sentido habría que ver la construcción de roles de género que viene de tiempo muy atrás y que justamente nace con este reparto de muchas cosas, o sea, reparto de responsabilidades, atribución de características, permiso para sentir ciertas cosas y no sentir otras, también todos estos mandatos que tienen que ver con lo que se consideraba, ¿no? Desde tiempos muy remotos, y me estoy refiriendo sobre todo en este caso a la colonia, al virreinato, lo que se consideraba ser una buena madre o una mala madre, ¿no? A partir de todos esos mandatos, obviamente patriarcales, ¿no? Que consideraban que el fin último de ser mujer o el propósito principal de una mujer era la maternidad. Lo que constituía a una mujer era precisamente su capacidad para ser madre, ¿no? Y ser madre no solamente en lo práctico, o sea, es decir, había dos destinos para las mujeres en esa sociedad colonial, que podía ser madre, esposa, ¿no? Y si no, el otro destino claro era que te metieran a un convento, en donde curiosamente también la palabra es ser madre, ¿no? Y ser madre de otra manera, porque el modelo a seguir dentro del convento es precisamente el de, pues, la madre absoluta, que es la Virgen María, ¿no? En nuestro caso muy particular, y ya hablaremos de ello, Guadalupe. Y fuera del convento también las mujeres estaban destinadas a eso, a reproducirse, a gestar hijos, a parir hijos, a amamantar hijos y a criarlos también, a cuidarlos. Esa era su responsabilidad social y cultural, ¿no? Y creo que en gran medida, a pesar de todos los cambios culturales que estamos viviendo hoy en día, a pesar de ello, creo que todavía hay muchísimos referentes simbólicos en nuestras formas de maternar, en la construcción de nuestras maternidades,
en la manera en que muchas madres de México siguen viviéndose a sí mismas, siguen exigiéndose a sí mismas y siguen también conduciéndose en la vida cotidiana, ¿no? A pesar de muchos cambios de los que hablaremos también más adelante. No sé qué opines tú. Sí, bueno, no hay nada más patriarcal que la religión. Uh-huh. Y en este contexto judio-cristiano en el que todo mundo nos formamos, hayamos ido a rezar a misa o no, estamos atravesadas por esos modelos de maternidad y de paternidad. Pero un punto importante también aquí es la contradicción que esa figura representa con ser vírgenes, ¿no? O sea, con mantenernos como puras, castas, guardadas en un contexto privado, en el que tenemos un dueño, un propietario, no somos dueñas de nuestra vida, de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones. O sea, toda esta idea de servir hacia la vida y la crianza, pero invisibilizándonos, ¿no? O sea, apartándonos o quitándonos esta voz y apropiándonos de esta experiencia de la maternidad. Entonces, bueno, que nos contaras ahí también un poco sobre este concepto de la virginidad. Es que fíjate qué interesante lo que dices, porque en realidad, en el fondo, lo que está en el centro es el cuerpo femenino, ¿no? Entonces, por un lado, y esto lo vemos en las gasolinerías hoy en día, en los sitios de taxis, ¿no? En donde tienes a una Virgen de Guadalupe, toda pura, virgen, casta, ¿no? Que representa a esa madre intocable. Y por otro lado tienes a esa mujer exuberante, casi desnuda, ¿no? Que es a la que sí puedes tocar, ¿no? Entonces, no hay nada más sagrado para el imaginario tradicional, patriarcal, mexicano, que la madrecita, ¿no? Y que la madrecita propia y la madrecita de tus hijos, que además es tu esposa, ¿no? Sí. Pero allí estamos hablando de cómo se construye también culturalmente el cuerpo femenino en nuestra cultura más tradicional, que sin duda, una vez más, pues tiene mucho de judeocristiana, ¿no? Entonces, si bien parece contradictorio, me dejabas pensando, o sea, esta idea de el cuerpo virgen, ¿no? Y el cuerpo de la madre, que parecerían dos cuerpos que están en polos opuestos, en realidad son cuerpos que se juntan, y se juntan precisamente en esa paradójica figura materna que es María. O sea, María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, ¿no? Sí. Y ese es el modelo de madre perfecta, absoluta. A la madre no se le toca, la madre no tiene derecho a vivir una sensualidad como mujer. La madre está para otra cosa. No tiene deseo. No tiene deseo, ¿no? Es una mujer virgen, fría en el sentido de su cuerpo en el tema de la sensualidad y de la sexualidad, porque por otro lado también es una madre profundamente afectuosa, ¿no? Sí. Que también es otra de las dimensiones de esa construcción cultural de la maternidad mexicana, ¿no? Esta idea de, por un lado, una madre cuyo cuerpo no debe sentir deseo jamás, ni debe desear a otros hombres, porque su única función es eso, procrear, amamantar, gestar a los hijos, ¿no? Es un cuerpo puro en ese sentido, no virgen, pero sí muy puro, al que no se debe tocar. Y hay de ti donde te metas con el cuerpo de la madrecita de alguno, ¿no? Sí, y ahí está este aspecto de cuidar que también está exacerbado en esta figura, ¿no? O sea, mujeres o madres que son cuidadoras, tan cuidadoras que se apropian de todos los territorios y de todos los espacios en los que ellas están, porque ellas están a cargo, ¿no? De esas personas. Y tenemos pues estas figuras clásicas del cine mexicano, que comentábamos también antes de iniciar, como las grandes madres que todo lo pueden, como si también no tuvieran sentimientos ni capacidad de decir, oigan, esto no lo quiero hacer, no me interesa. ¿No? Sí, todopoderosas. Entonces también como se convierte en un espacio de mucho poder y de mucho control que también las invisibiliza, o sea, porque les exige un nivel de dominio que pues también es contradictorio, ¿no? Con esta figura. Sí, como dices, esta figura de las matronas, ¿no? De las grandes matronas, de las abuelitas súper fuertes, dominantes, ¿no? O de esas madres dominantes también, ¿no? Que pueden fungir de diferentes cosas, ¿no? O sea, pueden ser las abuelitas, pueden ser las suegras, pueden ser las propias madres, ¿no? Claro. Pero madres muy poderosas que se identifican en estos roles
tradicionales y en estos estereotipos de lo femenino y lo masculino hegemónico, más con lo masculino que con lo femenino. O sea, en realidad ahí lo femenino estaría invisibilizado, no porque las mujeres no podamos ser poderosas, ¿no? Pero el poder que tienen que ejercer estas matronas es un poder muy vinculado con lo que se pide de los hombres dominantes, poderosos, controladores, ¿no? Entonces, pienso un poquito en Christine de Pizan, esta mujer que en el siglo XIV, sí, XIV o XV, ahorita me olvidé, habla en su Ciudad de las Damas, ¿no? Dice ella, no, claro que las mujeres somos poderosas y somos capaces, o sea, es la primera defensa, ¿no? De las mujeres, históricamente hablando. Pero en realidad hay muchas feministas la han rescatado en ese sentido, pero también hay otras estudiosas de Christine de Pizan que dicen, bueno, son figuras muy masculinizadas, ¿no? Porque son gobernantes, porque son reinas, o sea, porque el poder de estas mujeres es un poder identificado con lo masculino desde esta visión tradicional, hegemónica, patriarcal, ¿no? Bueno, y ese es en la celebración del 10 de mayo, en México al menos, eso es algo que se celebra, eso es algo de lo que el 10 de mayo está impregnado, como de resaltar esas cualidades de la maternidad. Voy a usar un término más vulgar, es la maternidad inflamada, ¿no? Sí, o sea, que esta maternidad claro, que da posibilidad de estar en todos los lugares, en todos los momentos y en todas las situaciones. Y creo que también una postura más feminista sobre este 10 de mayo es visibilizar otros aspectos con los que tenemos que lidiar las mamás, que no son ni tan poderosos ni tan románticos y que incluso son bastante conflictivos con nosotras mismas. Y bueno, la maternidad no es un aspecto sencillo. Pero bueno, esta exacerbación que hay del 10 de mayo como una celebración de esta madre omnipotente y omnipresente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y esa omnipotencia y esa omnipresencia, pues es también tiene que ver con esta figura tan mexicana o tan asociada con lo mexicano que es la Virgen, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que creas o no creas en la iglesia, seas católico o seas lo que sea, pero un mexicano obviamente sabrá en cualquier parte del mundo quién es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es una figura omnipresente, omnipotente y que está por todas partes. Ahora, es curioso, y antes de hablar de las madres de carne y hueso, con todas las contradicciones y con todas esas ambivalencias y vulnerabilidades y cansancios y ¿no? dolores y enojos y todo eso que bien conocemos, Pau, antes de hablar de eso, solo me gustaría hablar de una cosa más cuando estamos hablando de estos estereotipos maternos tradicionales, y es esta asociación muy antigua, al menos en Occidente, de lo femenino con lo emocional, ¿no? Durante siglos, las mujeres eran, y bueno, durante siglos, y sobre todo a partir ya del siglo XVII, con el cartesianismo que hace como una división entre lo racional y lo emocional, la mujer como sujeto inferior, bajo esa óptica, es un sujeto que está vinculado con la emoción, con la pasión, ¿no? Frente al hombre que es racional, sensato, moderado, etcétera, ¿no? Entonces, la mujer siempre... Claro, porque no tiene que lavar trastes todos los días. Exacto, ¿no? Puede ser moderado. Así es, ¿no? Sí, y las mujeres asociadas con lo emocional, ¿no? Adquieren también otra autoridad distinta en ese universo de relaciones de poder del que estamos hablando, a partir de haber asociado a las mujeres más con lo sensible, con lo emocional, ¿no? A los hombres, en cambio, ahí sí se les relega, ¿no? Claro. Y se les quita ese poder. O sea, las mujeres allí sí adquirimos de alguna manera, paradójicamente y contradictoriamente, al ser relegadas a la dimensión de lo emocional, adquirimos otra autoridad doméstica, digamos, que también habría que hablar de esas autoridades maternas domésticas y que no tienen que ver solamente con voy a decidir si hoy comemos frijoles o arroz, ¿no? Sino hay muchas decisiones pequeñitas en los espacios domésticos mexicanos que sí son tomadas por las madres, esas decisiones, y que le dan un poder o una autoridad distinta a la madre que al padre
en la configuración familiar, al menos la tradicional, en nuestra sociedad mexicana. Bueno, es que en esta figura tan dominante de la maternidad también se nos encarga la construcción de un hogar. Claro. Con todo lo que eso significa, ¿no? No es solo la casita, sino cómo se construye un hogar. Es una dinámica que recae en nosotras en el momento en el que somos madres. Sí, por porque supuesto. Porque el hacerte madre te condiciona a un nivel de cuidado de otra persona que te va forjando o te va haciendo que tus acciones construyan esa seguridad de cuidado y aparte tenemos todos estos mandatos de ese hogar tiene que funcionar, tiene que ser lindo, armónico, toda esta responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces creo que ese punto de que las mujeres construimos el hogar, tiene obviamente estas dos caras que estás diciendo, nos da un poder pleno en un mundo de las emociones que es nuestro, en el que los hombres pocas veces tienen acceso, pero también nos pone muy vulnerables, ¿no? Que a lo mejor ahorita más adelante vamos a ir hablando sobre estas contradicciones en las que entramos, esta fatiga, y que muchas veces las generaciones nuevas lo ven y dicen, no, bueno, pues si de eso se trata la maternidad, mejor no la quiero, ¿no? Que también tiene otros aspectos, ¿no? Pero creo que es muy válido cuando ven que esa parte también está ahí latente, ¿no? Creo que con esto como introducción que estuvimos mencionando ahorita como un contexto cultural de las maternidades en México, podemos pasar también a hablar un poco más de los mandatos patriarcales sobre la maternidad. Por ejemplo, un mandato patriarcal es que tenemos que ser mamás, ¿no? O sea, la maternidad es un destino y no una elección. La maternidad, este mundo patriarcal y consumista nos empuja a vivir la maternidad en soledad. Como tú puedes sola, tú no necesitas de nadie, y esa es una maternidad muy cruel, porque en realidad la maternidad es un proceso que debe vivirse en comunidad y que es mucho más sencillo, y que en México se ha hecho así por mucho tiempo, nomás que en muchas culturas o contextos hemos ido perdiendo eso. La maternidad como una moda, un consumo, un negocio, ¿no? Que ser mamá porque está chido, está cool y vas a comprar cosas lindas y vas a entrar en todo un mercado. Entonces, ese es otro de los mandatos patriarcales que se imponen sobre la maternidad. La maternidad porque es un ideal al que podemos llegar porque todo lo podemos, ¿no? O sea, y vamos a ser siempre una buena mamá. En el minuto 1 nos damos cuenta que eso es imposible y nos equivocamos todos los días. Y la maternidad en función de otras personas, por ejemplo, la pareja, ¿no? Que además de estamos maternando y estamos educando o reeducando o replanteando condiciones con nuestra pareja, eso también lo hace muy difícil y también son mandatos que recaen sobre nosotras, ¿no? Como en generar este hogar, en construir este hogar, también nos toca esta parte, ¿no? Entonces, bueno, dejo esos puntos ahí para que tú nos des tus comentarios. Uy, pues son muchísimos temas, todos interesantísimos, Pau. Estaba pensando ahora que decías esto de nuestra responsabilidad de construir hogar, ¿no? Y pensaba en Hestia, la diosa griega, que es justo la diosa del hogar, ¿no? O sea, como desde tiempos muy antiguos, quien está encargado de construir el hogar, ¿no? Este lugar calientito, en donde está el fuego, ¿no? Donde está la hoguera, digamos, es la mujer. O sea, la mujer que prepara el alimento, que cocina, que está ahí metida, ¿no? Haciendo todo un poco más cómodo, confortable, ¿no? En esta distribución de la que has hablado de responsabilidades, ¿no? Cuando se conforman las familias y se distribuyen las responsabilidades económicas, quién se dedica a qué le toca a cada uno para que esa familia subsista económicamente, materialmente, emocionalmente, ¿no? Ahí hay una distribución, como lo sabemos, bastante inequitativa, bastante desigual, que ha afectado muchísimo a las mujeres, sin duda, pero también a los hombres, ¿no? Y esto hay que decirlo, o sea, no se puede hablar de maternidad sin hablar de paternidad, o sea, yo creo que eso es muy importante hablarlo y entenderlo, ¿no? Porque son dos identidades que se construyen, digamos, en contraposición y ninguna sustituye a la otra. Tampoco es que tenga que haber forzosamente padre y madre, ¿no? Hoy sabemos que hay muchos hogares monoparentales, que hay muchas formas de hacer familia, pero sí hay finalmente esta distribución distinta, esta construcción de roles distintos en masculino y en femenino, ¿no? Y que están siempre en diálogo, en comparación y en interacción constante, ¿no?
Entonces, bueno, me acordaba de esto que decías y pensaba también en esto, o sea, pues son muchos puntos los que has mencionado y tomé un poquito nota, podemos retomar los que queramos, ¿no? Pero esta idea de cómo la maternidad es un destino más que una elección, ¿no? Y ahí sí creo que eso también tiene que ver con nuestra cultura judeocristiana, porque en esta idea de la mujer como un ser cercano al mal, cercano al pecado, un cuerpo seductor, un cuerpo malvado, o sea, Eva es el origen de todos los males de la humanidad, ¿no? Y sin embargo es la madre absoluta de todos, ¿no? Tenemos dos madres ahí muy claramente, por un lado Eva y por otro lado a María, y es muy, muy interesante cómo una es la encarnación del mal y la otra es la que hace posible la salvación, y es la encarnación absoluta del bien, y las dos son absolutamente necesarias para la historia, ¿no? No se puede entender la historia sin estas figuras femeninas importantísimas, pero digamos que en esta idea de la mujer como mala, emisaria del demonio, aliada de Satanás, de la serpiente, todo, lo que salva a esa mujer es su capacidad de reproducir a la especie. O sea, ya, claro. O sea, no te puedes deshacer de ella porque entonces extingues a la especie, ¿no? Y su mandato único y lo que la salva, lo que la hace rescatable, digamos, es precisamente que ella es la que puede gestar y dar vida, que ahí está el horror también masculino frente a un cuerpo que por un lado asusta, amenaza, se le teme y dices, no, este cuerpo sí está muy tremendo, ¿no? Y por otro lado se le admira, genera fascinación, o sea, ahí hay una contradicción cuando se mira al cuerpo femenino desde la mirada masculina, ¿no? Entonces, no, la mujer no puede elegir si quiere ser madre o no, porque ese es su destino, como dices, es su mandato de estar aquí en este mundo y en esta vida, ¿no? Y al mismo tiempo, Pau, como, o sea, me parece súper interesante todos los puntos que mencionas, esta idea de la mujer madre sola, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando pensamos en la cultura mexicana, yo creo que aunque hay madres solas y hoy más que nunca, sí, ¿no? Porque hay muchos hombres que tienen que emigrar, que son desaparecidos ante todas las violencias que estamos viviendo, que son deportados de pronto también cuando viven en Estados Unidos y tienen que regresar a México. Claro que hay madres solas, ¿no? Muchas madres solas. Pero al mismo tiempo creo que las mujeres hacemos muchas redes de maternaje, ¿no? O sea, tenemos a las tías, la abuelita, las primas, las hermanas, o sea, no sé, a mí, por ejemplo, yo que soy madre sola, soltera, ¿no? Y que tuve a mis hijos la mayor parte del tiempo sola, ¿no? Y así ha sido mi maternidad. Yo no la hubiera hecho sin el apoyo de mi mamá, de la tía abuela, de mi hermana, de mis primas, ¿sabes? O sea, como que las mujeres ahí somos muy solidarias. Hay una sororidad materna bien interesante que creo que vale mucho la pena rescatar y hablar de ella, ¿no? Porque no cuidas solamente a tus hijos, o sea, cuidas a los hijos de la tribu, ¿no? Así es. O sea, cuidas o sea, están ahí todas las señoras cuidando al hijo, al vecino, al no sé qué, al no sé cuánto, y ahí están todas. Sí, ahí nada más me hiciste acordar de una experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, que es muy mal visto que tú corrijas a otro niño que no es tuyo, porque lo consideran como, bueno, no sé, como que estás hasta violando los derechos de ese menor, cuando aquí en México eso se ve como una coeducación, ¿no? Sí. O sea, una comadre, o sea, mis hermanas, por ejemplo, pueden regañar a mis hijos igual que yo, o yo puedo regañar a sus hijos porque hay una red de adultas, mujeres que se están haciendo cargo de esos cuidados y tienen todo el derecho de pues de orientar y de corregir y de estar al pendiente de esas infancias, ¿no? Sí. Entonces, algo que en culturas como en Estados Unidos eso está muy mal visto, o sea, que digamos ellos ese mandato de criar de manera individual lo tienen más fuerte, que tiene costos muy altos emocionalmente también para las mamás. En culturas como en México todavía se tiene y ojalá no lo perdamos. También recuerdo a unas tías que así decían, ¿no? O sea, la que esté ahí regaña, parece, ¿no? Al que haya, no importa si es tu hijo o no, la que está ahí al cargo es la encargada. Sí. Y es esa autoridad, o más bien es ese reconocimiento de esta red materna que está maternando, criando y se está haciendo cargo de esas infancias, ¿no? Sí, y que son solidaridades o sororidades, como queramos llamarlas, muy interesantes
Y creo que sí, como dices, muy propias de nuestra forma de vivir la maternidad también, ¿no? Que contrastan con otros tipos de maternidad más solitarias, más individualistas, ¿no? Pero creo, y ahí viene el otro punto que mencionabas, que conforme hemos estado también más insertos o insertas en el mundo global y frente a estas exigencias de la mujer tiene, o sea, en esta glorificación de la autonomía, ¿no? Todos tenemos, entre más autónomo eres, más chido eres, ¿no? O sea, tienes que ser autónoma, autosuficiente, ¿no? Porque eso es lo que vale. Y ahí nuestro tema, Pau, así que nos apasiona a las dos, que es el tema del cuidado. O sea, para entender de qué se trata cuidar, hay que volver a aceptar nuestras interdependencias y a decir, es que no importa que dependamos, ¿no? Hay que depender, hay que entender que todos dependemos de todo. La vida depende de muchas redes. Así es, pero en esta cultura tan individualista, capitalista, egoísta, ¿no? El ser máximo es el que es autónomo, independiente, el que no necesita a nadie, ¿no? Y eso ha afectado mucho a las madres, que sí se han quedado más solas y que además tienen que demostrar que son súper chidas y que pueden ser súper mamás y que pueden ser autónomas económicamente y que son poderosas y que pueden hacer todo y además todo lo otro que les ha sido depositado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces, y no es que no lo hagan, sino que es bastante, es bastante difícil, pesado quien lo tiene que hacer, ¿no? No es que digamos que no lo pueden hacer, pero es un trabajo, no sé si decirle trabajo, es una labor muy compleja, maternar y mantener esta idea de la autonomía y además de la eficiencia y la perfección y de ser esta buena madre, ¿no? Por eso poníamos esta pregunta en el público de cómo te han dicho que deben ser las mujeres para ser consideradas buenas madres. O sea, en esos estereotipos de cómo debemos ser buenas madres, están todos estos mandatos, ¿no? Sí. Están todas estas exigencias que dejan de ver o no nos permiten reconocer que la maternidad es un derecho a vivir esa experiencia como nosotros queramos, ¿no? Así es. Es apropiarnos de enunciarnos como queramos desde esa experiencia con los hijos que tengamos, 1, 10, 15, bueno, no, ya no estamos para tener 15, pero lo que quiero decir es que como nosotros lo vivamos, ¿no? Porque yo recuerdo en mi experiencia de mi primer hijo, como todo el tiempo me atravesaba esta idea de lo que debo de hacer, lo que debo de hacer, lo que debo de hacer. Y te cuesta mucho deshacerte de lo que debes de hacer para conectarte con esa criatura y decir qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que puedo hacer en este momento. Evidentemente necesitas redes, necesitas muchas redes y necesitas reconocer esas interdependencias y ponerlas a andar. Sí. Porque pues a veces necesitas que te lleven un plato de comida porque no te da el tiempo de comer, ¿no? Por ejemplo. Y ahí, Pau, creo que es bien importante que hoy más que nunca tenemos que aceptar esas ayudas y pedirlas. Sí. ¿No? O sea, si no tiene nada de malo que yo le pida ayuda a alguien. Puede ser una ayuda familiar, de tu pareja, de tu mamá, de tus tías, de tus amigas, de tus vecinas, ¿no? Pero también ayuda, digámoslo así, o apoyo institucional. Sí. O sea, necesitamos instituciones que nos ayuden a la crianza, ¿no? Y que no nos dejen solas. Entonces, aceptar eso, que no podemos ser totalmente independientes, totalmente autónomas, que nos podemos recargar en alguien, que necesitamos recargarnos en alguien que nos permita cuidar, pero para poder cuidar necesitamos también que alguien nos cuide y no olvidarnos también de nuestro propio autocuidado, que eso es un tema bien importante cuando se habla también de la maternidad, ¿no? Bueno, ahora que decías de las instituciones, también tuvimos un programa sobre la autonomía económica y de cómo las mujeres pues vamos, sin tener esta autonomía económica vamos quedando más vulnerables a depender de alguien y a distintas formas de violencia, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa frente a las instituciones, o sea, si estas instituciones no garantizan que nosotros podamos maternar o cuidar porque estamos en un mercado laboral que está precarizado o porque tenemos pocos derechos laborales, ¿no? Entonces toda estas contexto afecta la manera en la que maternamos o las decisiones que tomamos para ser mamás o no, ¿no? Sí, o sea, totalmente. si vamos a decidir ser mamás o no, creo que también
negar esta maternidad también tiene que ser como un deseo. O sea, yo no quiero ser mamá, no es que no puedo ser mamá por todo este contexto, porque entonces el Estado y el mercado están condicionando nuestra decisión de ser madre, que también es muy cruel, ¿no? O por es supuesto, muy, o nos está invalidando esto que yo decía de reconocer tu nuestra libertad, voz, tu decisión. nuestra decisión de ser madres, ¿no? Sí, 100%. Y pensaba también, me quedé con el tema en la cabeza, o sea, que ¿de qué se trata, no? Ser una buena madre o una mala madre, ¿no? Y bueno, siempre esos calificativos se construyen en función de estereotipos, bueno, de ideales, ¿no? De maternidad. Durante mucho tiempo, ¿no? En esa cultura patriarcal, hegemónica, de masculinidades hegemónicas, ¿no? Se consideraba que la buena madre tenía que ser una madre sacrificada, siempre sufriente, capaz de perdonar cualquier cosa, cualquier majadería, callada, misericordiosa, ¿no? Callada, una madre que llora en silencio, que golpeen a sus hijos, ¿no? Y llora por ellos porque es buena y los quiere, pero no intercede, quizá porque está asustada también de esas violencias, ¿no? Pero una buena madre es una madre que sufre, una madre abnegada, ¿no? En ese imaginario tradicional. Ese es uno. Ahora tenemos otros estereotipos de buena madre. La buena madre que va al gimnasio, hace ejercicio, cuida a sus hijos, es profesionista, ¿no? Le da tiempo de ser una buena esposa, además, o una buena pareja, y se da tiempo para eso. Entonces, hay un nivel de exigencia. Que deja exhausto a cualquiera o exhausta a cualquiera, ¿no? Sí. Y además, ahí hay algo importante también, y es como siempre hay como una sensación de no ser suficiente o de una comparación con otras, ¿no? Con otras madres que son mejores que yo. Ellas sí juegan, ¿no? Sí. Ellas sí sacan a los niños a pasear. Al parque. Ellas sí llevan a sus hijos los fines de semana a la función de teatro, guiñol, o si van al zoológico, ¿no? Cuando uno lo que quiere el fin de semana es dormir, descansar, ¿sabes? Sí. De todo lo que has hecho en la semana, ¿no? Y hay esa culpa todo el tiempo que persigue a muchas madres hoy en día. Sí, yo creo que esta idea de la buena madre, como dices, está siempre en función de otras personas. Sí. También hay una voz interior que nos está juzgando, que nosotros nos estamos juzgando, que tiene todos estos elementos que hemos dicho de la cultura y del patriarcado y del capitalismo. Pero cuando pensamos que es una buena madre y nos van a juzgar los hijos, pues no siempre nos va a ir tan bien. No. Bueno, yo recuerdo un terapeuta decía que ningún papá ni mamá pasamos la prueba ni con 6 de calificación, pero lo decía un poco para que yo me calmara o yo no fuera tan tirana con mis padres, que ese es otro tema que al hablar de nuestra maternidad siempre estamos hablando de nuestra mamá también, ¿no? Claro. O sea, también hay una relación con nuestra madre, pero bueno, eso lo abordamos ahorita un poquito más adelante. Pero sí, esta idea de ser buenas madres depende quién nos juzgue. Claro. Y además, todos estamos atravesados por esa misma cultura patriarcal. Entonces, al final siempre nos va a operar esto de si hablamos demasiado, si participamos demasiado, si somos muy activas, si no nos callamos como nos deberíamos de estar calladas, si no somos dóciles, o si no cumplimos con este estereotipo de la mamá super fit, que siempre está funcionando, ¿no? Que siempre está funcionando y siempre está operando bien y que también es una exigencia muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me acuerdo ahora de una conversación con alguna amiga que éramos un grupito de amigas y ya, o sea, nos juntábamos a platicar de pronto, ¿no? Y decíamos, no, ya, qué horror, así todas despeinadas, corriendo, ¿sabes? Así de, no teníamos ni un minuto para nosotras y de pronto así de, no, es que qué cansancio, qué agotamiento, ya, es que también a veces ya no lo soportas, ¿sabes? O sea, ya dices, ya los quiero matar, ya quiero que se duerman, cómo se apagan, aunque los ames y los adores. O sea, hay muchas sensaciones contradictorias en la maternidad y no está mal sentir cosas así, pero entonces llegaba, ya sabes, la madre perfecta a decirnos, ay, qué raro que ustedes sientan eso, porque yo siempre amo a mis hijos, yo siempre estoy contenta, nunca me canso, ¿no? Sí. Y todas así con la peor culpa, ¿no? Sí. Así de, ay, qué horror, pero por supuesto que es mentira, ninguna madre, yo, o sea, te puedo decir, amo a mis hijos, pero hay veces que estoy verdaderamente
agotada, cansada, y hay veces que me caen mal, aunque los ame, pero todo eso es humano, es absolutamente humano y hay que aceptarlo. Claro, o sea, yo creo que ser mamá es la experiencia más contradictoria que hay en el día a día, ¿no? Sí. O sea, todos los días es un gozo, un minuto y una frustración al siguiente minuto. Sí. Y es esta manera en la que uno va manejando esa experiencia en el día a día y lo que te desgasta o lo que te alimenta esa experiencia, ¿no? También depende si tienes un hijo, 2, 3, si tienes trabajo o no, porque también puedes estar desempleada y no tener una fuente de ingreso, estar sin una red. La maternidad es un agobio constante, ¿no? Por supuesto. Entonces también hay muchas situaciones y muchos contextos que pueden afectar esto, ¿no? Bueno, aquí teníamos también anotado esto del estereotipo de la buena madre y la sensación de fracaso al no cumplir con esas expectativas, las miradas machistas o patriarcales sobre el desempeño de las mujeres que maternan, ¿no? Cómo somos juzgadas o lo que esperan las parejas de nuestra maternidad, ¿no? Sí. Muchas veces idealizada por su propia madre, ¿no? Y aquí vienen a lo mejor a hablar un poco de... Al reflexionar de nuestra maternidad, estamos reflexionando de nuestra madre, cómo fue ella y cómo se nos olvidó que era una mujer. Sí. Siempre juzgamos a nuestra mamá olvidándonos que era una mujer que tenía necesidades, derechos, historia, contexto en ese momento que le hizo tomar las decisiones que haya tomado. Claro. Y eso cómo nos va a nosotros formando nuestra idea ideal de maternidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ahí volvemos a esta paradoja, ¿no? De la escisión femenina, ¿no? O sea, como la mujer que es sensual, sexual, que tiene un cuerpo deseante y frente a la otra mujer pura, no casta, pero pura, que no siente deseo sexual, que solo quiere amamantar de tiempo completo, que solo quiere cuidar, que quiere cocinar. O sea, hay una disociación total, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos hoy en día para integrar a ambos y modelos o ambos estereotipos, ¿no? O sea, ¿cómo integramos a la mujer como las dos cosas? O sea, a la mujer madre y a la mujer que también tiene un cuerpo que no solo es un cuerpo materno. Claro. Sí, y bueno, y también hablar de las madres por adopción, ¿no? Claro. Esta vulnerabilidad o esta fuerza en la que estamos todo el tiempo dentro de la maternidad, que es estas contradicciones de los cuidados, y esta construcción del hogar que ya la habíamos estado hablando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo, Pau, que hay que insistir en algo que has dicho a lo largo de la conversación, que es bien importante. O sea, como hay muchas experiencias de maternidad. Cada experiencia es distinta, ¿no? Y me gusta mucho el concepto de experiencia porque incluye muchas cosas, ¿no? Incluye el contexto, incluye tu estado de ánimo en cierta etapa de la vida, incluye tu capacidad para decidir, a veces más, a veces menos, ¿no? Entonces, cada experiencia materna es diferente y es respetable. Claro. Y simplemente, pues bueno, cada mujer se tendrá que reconciliar con ella. Porque ciertamente, y eso no creo que lo podamos obviar, pero ya me dirás tú, sí hay una responsabilidad en la crianza, ¿no? Sí tenemos, aunque no nos guste, una responsabilidad muy grande y ahí también descansa mucho el bienestar de muchas personas, ¿no? Está duro que nos haya tocado asumir eso solitas mucho tiempo. Sí. Lo ideal será que esa responsabilidad de generar bienestar en otros seres humanos más vulnerables, más frágiles, más débiles, menos autónomos, pues sí esté más distribuida, ¿no? Pero de que es una responsabilidad, lo es, y eso no podemos tampoco, porque tampoco, como que estaba pensando, o sea, no es nada más como, la maternidad como un asunto de realización de la mujer, ¿no? O sea, hay una responsabilidad social, o sea, en educar a los hijos, en contener a los hijos, en estar con ellos, en acompañarlos. Bueno, en tomar decisiones, porque ahora está esta moda de que los hijos tomen decisiones cuando ¿y dónde están los adultos, no? Exacto. O sea, no puedes dejarle a los niños tomas de decisiones que son fundamentales para su desarrollo. Y es porque muchas veces no asumes esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad es nuestra, es de los adultos, es de quienes decidimos o tenemos, aunque no los hayamos decidido, tenemos a esas infancias ahí. Y no puedes poner a las infancias a tomar esas decisiones, ¿no? Así es, o sea,
no te puedes desafanar No. de tu maternidad. Bueno, sí puedes, ¿no? Y hay consecuencias. Si Sí. tomas esa decisión, pues hay unas consecuencias, Sí. ¿no? Te puedes desafanar por muchos motivos, ¿no? O sea, te puedes desafanar porque no quieres, porque de un problema de salud mental. Sí. Sí se puede. Claro. Pero como dices, o sea, hay otra serie de historias y de situaciones que se van a desarrollar de ahí, de las cuales uno sigue siendo responsable o sigues teniendo que lidiar con ellas, ¿no? Y finalmente, cuando tú dices es que hay que tomar decisiones, no es solo por el bien de esos niños, sino es por el bien social. Sí. Es por el bien de la comunidad, ¿sabes? O sea, porque podría ser muy cool decir, o muy así, qué buena onda de madre soy, que cada quien decida lo que quiera, y todo es caótico. Sí. Y el caos enferma. O sea, tú mejor que nadie sabes, o sea, el efecto que tiene el caos cotidiano, ¿no? Sí. O sea, mejor que nadie porque por tu profesión, no por otra cosa. No, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. El caos puede ser desquiciante. Sí. Y esa responsabilidad pues recae en quienes estamos maternando y paternando. Lo que tú dices esa es desigual siempre, porque las mujeres estamos cargando, estamos cargando más toda esa responsabilidad que implica mentalmente estar conectadas en esa situación, físicamente, emocionalmente, y pues es muy desgastante, ¿no? Voy a leer algunas de las respuestas que nos han mandado aquí a la pregunta de cómo te han dicho que deben ser las mujeres para ser consideradas buenas madres. Moridis Mora nos dice, las mujeres para ser consideradas buenas madres deberían de ser protectoras y ejemplares, sin permiso a que se equivoquen, así es. Cecilia Núñez nos dice, privilegian las necesidades de su familia antes que las de ellas, aguantan todo para mantener unida a la familia, así es. Sí, eso también, esto de invisibilizarnos, ¿no? O sea, quitarnos del escenario para que todo mundo esté bien. Y esto no pasa solo con nuestros hijos biológicos, pasa en cualquier contexto en el que nosotros estemos pensando que el bienestar de los demás está antes que nosotras mismas, porque es este mandato patriarcal. Uno es un eje de bienestar para los demás. Y además es el mandato de la abnegación, el sufrimiento, la resignación. O sea, esa es María. Sí. María es la que perdona todo, es la madre misericordiosa, es la que hagas lo que es Pedro Infante llorando con su madrecita, ¿no? Sí. Borracho, parrandero, jugador, volviendo con su madrecita, pidiéndole perdón, ¿no? Y ella lo perdona, siempre. Pase lo que pase, ella es incondicional, es misericordiosa, es la Virgen. O sea, es el estereotipo de la Virgen misericordiosa que perdona todo, que siempre te acoge, que sufre, ¿no? Claro, que no tiene límites y que además no tiene necesidades, ella no esto que decía aquí Ceci, ¿no? O sea, aguantar todo para mantener unida una familia, por ejemplo. Sí. Mariana Guayo nos dice que estas buenas madres son sumisas y que deben postergar sus necesidades porque no son una prioridad. Vianney Mejía dice, ahora las madres deben ser profesionistas, trabajadoras, eficientes y apegadas a un estereotipo de belleza. Claro, eso también es una exigencia altísima, ¿no? Que hay un estereotipo de belleza. De un cuerpo, pero además de un cuerpo de mamá, o sea, de una maternidad bella, ¿no? Sí. O sea, tu carriolita, tu hijito, una serie de cosas que hacen que esa maternidad sea bella y que requieren de una exigencia emocional y además de un nivel económico que en este país es imposible, ¿no? Entonces también generan mucha frustración. Claro. O sea, es una maternidad que se vuelve en un proceso de mucha frustración cuando no debería de serlo, ¿no? Pameli Melo pregunta si podemos recomendar bibliografía sobre maternidad. Ahorita les mandamos algunos títulos. Y bueno, hasta aquí nos llegaron estas respuestas. No sé qué tú quieras agregar. Sí, dos cosas, Pau, que me hiciste pensar ahora con lo que dices. Como esta idea de las madres del mercado, ¿no? Que son madres que nunca están despeinadas, o sea, desde el embarazo, ¿sabes? Sí. O sea, desde el embarazo, estas fotos de mujeres modelo, artistas, que
que salen desnudas con sus panzas perfectas, ¿no? Así que se venden sus fotos de maternidad perfecta, ¿no? Cuando uno sabe que el embarazo es muy pesado, sí. es muy difícil. O sea, mi hermana alguna vez me decía, es que mi mamá me mintió cuando me decía que el embarazo era el estado ideal, ¿no? Sí. Y uno tiene que estar radiante, la embarazada radiante, y la embarazada ahora que además hace yoga para mamás, Sí. ¿no? O sea, todo este mercado, como tú dices, que también forma parte ahora, pues, del universo de exigencias, ¿no? O sea, de tienes que ser una mamá, eso, desde el embarazo tienes que hacer yoga y tienes que hacer todos los ejercicios y tienes que usar las cremas de no sé qué para que no se te hagan estrías, ¿no? O sea, y como tú dices, o sea, ¿quién tiene los medios económicos para poder hacer eso y para poder ser esa mujer inalcanzable, inexistente? O sea, quién sabe, ¿no? No, bueno, veámoslo, por ejemplo, en números en la universidad. ¿Cuántas mujeres llegamos a SNI 3 o emeritazgo? Porque estamos justamente en los procesos de crianza y de cuidado en las edades en las que los hombres están siendo más productivos. Sí. Entonces, ahí está. Es imposible cumplir con ese estereotipo conciliando trabajo y maternidad. No. O quien está en una situación en la que su trabajo no le permite por el tiempo hacerse cargo de sus hijos, ¿no? Porque por esta precarización del trabajo y que tenga jornadas de trabajo muy largas o traslados muy largos y que prácticamente llega a ver a sus hijos dormir o en la mañana un ratito, ¿no? Entonces también cómo estos contextos afectan esta idea de, o sea, no hay esa maternidad ideal, no existe, o sea, el mercado no la quiere vender porque así vamos comprando otras cosas, ¿no? Sí. Es como el ejemplo que yo siempre pongo de la felicidad, que es, o sea, la felicidad no existe, es un producto del mercado. Yo casi puedo asegurar que lo creó Coca-Cola. Sí. Porque, bueno, hoy además es de que cumpleaños dicen, de Coca-Cola. Pues. Bueno, además de que dicen destapa la felicidad, Sí. pero es a ellos a quienes les conviene crear ese ideal. Claro. Y lo que es muy complejo es cómo nosotros nos vamos desentrañando de esas cosas y a veces nos toma mucho tiempo. Eso a veces a mí me parece doloroso decirlo, que me haya tomado tanto tiempo, por ejemplo, a mí como mamá de 3 hijos, deshacerme de todas esas estereotipos. Al final mi maternidad es lo que yo quiero que sea. Sí, sí. Y lo que puedes y lo que puedo que sea. O sea, pero también. Me costó mucho. Y a todo mundo nos cuesta. Muchísimo. Y es porque este mercado nos va atravesando y nos exige y no nos deja vivir ciertas experiencias que sí son gozosas también. Totalmente. O sea, solamente escuchándote pienso en este mandato, 2 mandatos que tienen que ver con el cuerpo materno, ¿no? El cuerpo lactante y el cuerpo que pare, ¿no? O sea, sé que hay otros tipos de maternidad y que están otro tipo de madres, ¿no? Y las madres adoptivas, y etcétera, ¿no? Las trans también, que también hoy en día es otra discusión, pero la lactancia, ¿no? Así, tienes que amamantar a tu hijo como sea, porque si no eres la peor madre del planeta, y si tu hijo no toma solamente leche materna, eres la peor de todas. Entonces, ¿no? otra exigencia. Y ahí estás con el tiraleche llorando porque no le vas a poder dejar las mamilas en la guardería con la leche materna y le van a dar fórmula. O sea, hay una exigencia muy fuerte. O sea, yo me acuerdo cuando estaba amamantando en las noches, la presión así de, tengo que llenar todas estas mamilas para mañana, porque si no, le van a dar la fórmula y yo me muero porque la exigencia es, tienes que amamantar, ¿no? Sí. Y el parto, otro que también se me hace muy fuerte, el parto natural, a fuerza. Bueno, no, ese es otro tema, ¿no? La violencia obstétrica de la que no hemos hablado y de la formación de los médicos. Por ejemplo, si todos los médicos aprenden que solo hay un cuerpo, el cuerpo masculino, pero luego algunas tenemos útero y senos, ¿no? Entonces como que integran esos otros órganos y dicen, bueno, algunas personas tienen úteros y senos, hay que hacer esto y esto y esto, y de ahí se deriva una serie de violencias obstétricas y de tratamiento de los cuerpos feminizados. Y eso impacta también en la maternidad, en el parto, ¿no? O sea, incluso si quieres tener un parto natural o no quieres, simple y sencillamente cuando tú llegas a un hospital no tienes voz ni voto. No puedes opinar, o sea, hablas y los médicos es así como de quién sabe qué está diciendo esa señora, aquí se va a hacer lo que yo digo, cuando yo digo, en el momento que yo digo, y entras en una serie de dinámicas institucionales
que deciden sobre tu cuerpo. Sí, o lo que decía en esta plática de cuidados de nuestro seminario, Pau, Ana Paola Sánchez Serrano, que es ginecóloga, y que decía, es que es increíble cuando estás en la sala de labor y que el hombre, el papá, dice, por favor, aguanta otro poco. Y la mujer está gritando, ya no puedo más, anestésiame, hazme una cesárea, ya no puedo. Y el papá, no, otro poco, aguanta un poco. O sea, como, ¿por qué? ¿Sabes? Sí. O sea, es tu cuerpo, tú decides. Porque esa es la estructura institucional que dijeron, estas personas que tienen útero y senos, así las vamos a tratar. Y además es como si tuviéramos que cumplir con el mandato bíblico de parirás con dolor, porque si no sufriste el dolor del parto, tampoco eres tan chida. Tampoco eres tan buena mamá. Sí, en cambio, si te aguantaste el dolor del parto, eso ya te da como 1000 puntos y 1000 palomitas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya llevamos 50 minutos y podríamos seguir. Aquí tenemos todavía más notas, pero nos mandan muchas felicitaciones y agradecimientos por esta charla. Mar González dice, felicitaciones por esta charla, gracias por abrir estos espacios y ojalá se siga hablando sobre las maternidades mexicanas más allá de la víspera del Día de la Madre, cuestionar cómo podemos ir resignificando esta celebración en México, además de agradecer el amor a las madres y elogiarlas con regalos y flores, sino tomando conciencia de su trabajo, de cuidados y de sus necesidades y de su vida más allá de la maternidad, ¿no? Esto creo que es muy importante, cómo resignificar este 10 de mayo. Sí, totalmente. Con todo esto que hemos dicho y no romantizando a nuestra maternidad, deseada o no, eso no importa, que no es algo a lo que estemos obligadas a cumplir una calificación que alguien nos tiene que dar, ¿no? Eso es como que muy complicado y muy cruel, ¿no? Sí. Sofía. Ahí hay una cosa que me gustó de ese comentario, Pau, y que no sé, creo que daría para otra charla, pero es el reconocimiento desde la gratitud, ¿no? Es decir, no es regalarle cosas ni llevarla a comer, sino es un vínculo, ¿no? Sí. Porque podemos, como tú decías, cuando uno es madre, uno piensa en su mamá y seguro muchísimo. Todas las mamás, o sea, ya hay rechazo y hay ganas de imitar, ¿no? Sí. Pero más allá de todo, creo que sí hay un reconocimiento que hacerle a nuestras madres, digamos, desde la gratitud, ¿sabes? O sea, es decir, te agradezco lo que pudiste hacer, lo que hiciste. Y creo que eso sí es importante y habría que resignificarlo. Ese 10 de mayo ahí, ¿no? Exactamente, en esa gratitud y además en ese reconocimiento del amor que se destinó a como se pudo en ese día a día. Es que y son que sí minutos. Es incondicional. Sí es. Porque aunque te caigan pésimo, aunque los quieras matar, así, aunque estés agotado, ¿no? Lo haces porque los amas como nada. Bueno, porque ese vínculo que se hace es muy fuerte y esa parte también es muy bonita. Es un vínculo muy fuerte. Absolutamente. Y muy gratificante, que es lo que te hace hacer esas cosas a pesar de que no quieras. Entonces creo que no hay otro vínculo que se pueda describir con esa fuerza, ¿no? Por algo funciona la oxitocina y miles de descargas químicas que tenemos en ese momento para afianzar ese vínculo, no solo porque está asegurando la vida, sino porque nos va a dar estos afectos que permiten que se siga avanzando, ¿no? Sí. Bueno, Sofía Escalona nos dice, es súper importantísimo abrir estos espacios donde las mujeres que sean mamás puedan hablar libremente de sus problemas con la maternidad, el cansancio, la frustración, y no terminamos de hablar de todos, y todas estas emociones que se viven en estos procesos sin que se les juzgue de ser malas madres, por simplemente sentir, y así también las mamás se pueden dar cuenta de sus problemas y miedos y pueden ser compartidos con otras mamás e ir eliminando este sentimiento de culpa tan terrible. Yo creo que esta parte de hablar con otras mujeres sobre la vulnerabilidad, la frustración que trae la maternidad, el cansancio, visibilizarlo es muy importante, hacerlo entre amigas, pero también suele haber siempre muchos grupos de apoyo. Claro. Entonces, no dejarlos, porque son muy buenos espacios, sobre todo para entender que algo muy curioso, la maternidad es tan única, pero también cuando la conversamos con otras es tan común lo que nos pasa, y te sientes muy acompañado. Y te sientes muy acompañada y te alivia mucho saber que todas las mamás hemos pasado por las mismas cosas. Así es. Y los mismos miedos y los mismos fracasos y frustraciones. Y al final vamos a salir también de esto como podamos, pero acompañadas, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante. Sí. Ruth Ruiz nos dice que para ella fue muy fuerte darse cuenta que su mamá era más que solo su mamá.
que era una mujer que tuvo que tomar muchas decisiones, a veces difíciles para llegar a ser su mamá. Pero entenderlo le llevó a sanar muchas cosas en su relación, sin mencionar que pasó hasta ya que ella, que hasta que Ruth fue adulta. O sea, es lo que yo decía también, a uno como mamá también le toma mucho tiempo deshacerse de cosas que nos hubiera dado una mejor relación con nuestros hijos. Y lo que Ruth dice es, a ella también le tomó mucho tiempo reconocer que su mamá era una mujer, como todas, de carne y hueso. Necesidades de carne y hueso. Y bueno, Ceci Núñez nos dice que muchas gracias a Estela y a Pau por traernos este tema. Y Pamela Lama nos dice, gracias por abordar este tema. Qué importante mencionar las ayudas comunitarias e institucionales para poder maternar. Justamente hay esas contradicciones de que los pediatras te dicen que la lactancia materna exclusiva es lo mejor para los hijos, pero en la práctica lograrlo se vuelve un privilegio, porque el sistema no te lo permite. Sí. En muchos trabajos las mujeres deben volver a los 3 meses a trabajar, por ejemplo. ¿Podrían hablar más de esos desafíos? Sí, de los desafíos de maternar sin este apoyo institucional, estas licencias de maternidad que son ridículas, por decir un nombre, y que además no están acompañadas de instituciones seguras, guarderías, lactarios. Exacto, lactarios y espacios que nos den tranquilidad de dejar esas infancias en un lugar para podernos ir a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, hay una serie de restricciones institucionales, un mercado laboral muy exigente también. Muy exigente y también muy opresor muy y muy inhumano, violento, ¿no? Muy inhumano, que mucho le interesa que estemos ahí produciendo, pero poco provee para que ese sistema funcione, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que esto se hace cada día más evidente, ¿no? En nuestro país, la necesidad de tener estas instituciones de apoyo, y creo que ahí pues también lo hemos hablado mucho, los sistemas nacionales de cuidado, que son una lucha feminista y una conquista feminista que han surgido, digamos, de la necesidad de que haya instituciones que brinden estas redes de apoyo, pero no por buena voluntad o por buena onda, ¿no? Sino por un derecho, por un derecho que tendrían que tener todas las mujeres en esa condición y que hace mucha falta insistir en ello, en que eso exista. Claro, o sea, por ejemplo, lo que está pasando en la universidad, ¿no? Que se están haciendo lactarios, lo cual es muy aplaudible, que haya estas iniciativas desde la misma SIGU, las CINIX, las POCs, de abrir estos lactarios, pero cómo esto debe llevar a más cambios y a más transformaciones para que la maternidad sea un espacio que no nos haga elegir entre maternar o trabajar, o que hagamos las dos cosas y todo en un caos, ¿no? Sí. E incluso que involucre a los hombres en esto que decíamos, en estas labores tan desiguales de cuidados, y que ellos también tengan estas licencias de paternidad. Fundamental. Es fundamental para que este trabajo sea repartido en el caso de que así pueda ser, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando esta conversación. Agradecerte mucho, Estela, por también tu conocimiento y también por estas reflexiones. Hablar también, bueno, un poco de la maternidad como una experiencia gozosa. Sí, por que también lo es. Claro, muy gozosa, ¿no? Sí, o sea, transforma la identidad de una mujer sin duda. Totalmente. No sé que no tiene que ser así para todo el mundo, en mi caso, pues para mucho gozo, como dices, ¿no? Es realmente una satisfacción enorme, pues parte del desarrollo personal de la identidad femenina, sin duda alguna, tiene mucha relación con esa posibilidad, ¿no? Claro, o sea, ahí como experiencia gozosa. Cuando es voluntaria, sobre todo, ¿no? Pero incluso cuando no lo es, creo que puede transformarse, porque la verdad es que ser mamá es muy satisfactorio de muchas formas. Sí. No poco cansado, pero muy satisfactorio. Sí, no le quita todas las contradicciones que decimos, pero creo que sí es muy fácil o puede ser muy común tener momentos muy gozosos que te hacen a veces olvidar. Valen la pena. Y valen la pena, ¿no? Esa experiencia. Y bueno, vamos a despedirnos, no sin antes invitarles a que nos sigan en el próximo miércoles para la igualdad a las 7. Vamos a estar hablando sobre las crisis hídricas, un tema también súper importante, que también está relacionado con el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo con la distribución del agua
y este mercado capitalista que quiere controlar el acceso al agua, que no es un recurso, es un bien común, pero toda esta mercantilización del agua. Entonces también aquí les esperamos el próximo miércoles, y pues agradecerte, Estela, que hayas estado Al contrario, hoy aquí. Pau, muchísimas gracias a ti, lo disfruté mucho y gracias, de verdad. Muchas gracias, despedimos el programa y muchas gracias a toda la equipa por su apoyo. Hasta el próximo miércoles.